Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos hoy? Eso, bien despiertos. Vamos a ver cómo terminan después de la charla. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el pastor de Viña Oeste. Yo creo que la mayoría los conozco, así que bienvenidos. Estoy emocionado de que hoy es nuestra última celebración del año y creo que es una de las fechas más importantes, creo yo, por lo menos para los cristianos, el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesús. Pero aunque esta es una fecha muy importante para nosotros, yo estoy bastante seguro que a muchos de nosotros se nos olvida lo que realmente implica lo que se está celebrando. Empezamos a ver árboles de Navidad por finales de noviembre, empezamos a ver adornos, todo el mundo empieza a poner luces al frente de las casas de nosotros, empiezan a poner pesebres, empieza a verse las presas terribles en las que pasamos todo diciembre, todos, ¿verdad? La gente empieza a ponerse como loquita porque le dan el aguinaldo, entonces todo el mundo anda como loco en la calle, ¿verdad? Es súper emocionante para los que van manejando. Salimos a vacaciones, algunos salen de viaje, otros se quedan descansando. Pero indiferentemente de lo que hagamos en esta época del año tan importante, es común, bastante común, que en lo menos en lo que nos enfocamos lamentablemente es en lo que se celebra. Eso es una realidad. Y el que me diga que no, no le creo. Mentira que pasan todos los días pensando en que qué lindo que nace Jesús, ¿verdad que no? O sea, lastimosamente no es así. Pero quiero que se imaginen por un momento lo importante de lo que se está celebrando hoy. Es tan importante, es algo tan grande y tan monstruosamente cósmico que estamos en el 2025 porque se celebra desde cuando nació Jesucristo. Imagínense ustedes, la fecha del mundo entero se mueve con la fecha del nacimiento del Salvador de la religión cristiana. Y no crean que es casualidad, es porque es el Dios de dioses, es el único Dios verdadero. ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Qué significa que sea tan importante la venida del Rey? Esto significa que Jesús no solo nació para venir aquí y a inspirarnos en una forma de vivir, inspirarnos a una buena moralidad, como muchas personas ven incluso las religiones en general, a sus fundadores religiosos, como por ejemplo Mahoma, el profeta del Islam, Confucio, el filósofo de China, Krishna, la encarnación del Dios del hinduismo, Buda, el filósofo y el maestro espiritual de India, o como alguna otra de esas personas importantes que la gente alrededor del mundo sigue como ejemplo moral. Para eso no fue lo que nació Jesucristo. Incluso como algunas otras personas históricas como Nelson Mandela, Gandhi, incluso como algunos de nosotros vemos al Papa, por ejemplo, León XIV. Son personas que son realmente admirables, digamos, que uno diría, pucha, qué personas más que reflejan, ¿verdad?, su fe y todo, ¿verdad? ¿Ok? Algunas de estas personas son vistas por muchos como ejemplos de moralidad y de inspiración para vivir una buena vida, para vivir una vida en bendición, digamos. Y como ven, personas que algunos podrían ver como buen ejemplo, hay muchísimas personas. Fíjense, hay un montón, mencioné algunas, pero de que diferentes personas ven. Pero para eso no fue para lo que vino o nació Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, a diferencia de cualquier otro fundador de cualquier otra religión, no vino solo para dar un ejemplo de vivir, de cómo vivir la vida, sino que se hizo hombre y nació para venir a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Vino a salvarnos de una muerte eterna. No vino solo para que lo imitemos y todo el mundo diga, ay, qué lindo se comportan los cristianos. No. Vino para transformar un problema que había ocurrido cósmico en cuanto el reino de las tinieblas estaba gobernando el mundo, y Él vino a quitarle el poder y destruirlo para pasar a cada uno de nosotros del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y a perdonar nuestros pecados. Y eso ninguna otra persona de las que les mencioné lo ha hecho ni lo va a poder hacer nunca. No tienen el poder, no tienen la autoridad y ni siquiera ellos mismos proclaman haber hecho eso. Ninguno.
por si acaso, estudienlo y se van a dar cuenta que ni Buda, ni Mohammed, ninguno de esos proclamó ser literalmente un salvador como tal. Todos vinieron a mostrar una moralidad, una forma de cómo esforzarnos para ser mejor, una forma en cómo nosotros, iluminados por nuestro conocimiento y por nuestra bondad, pudiésemos parecer que vamos en el camino hacia el que Dios quiere para nosotros. Jesús es muy diferente. Y por eso hoy vamos a ver dos pasajes de la Biblia en donde se nos relata acerca de cómo nació Jesucristo. Porque además Jesucristo también, adivinen qué, nació diferente a todos los otros, esos disque dioses o disque profetas. El Evangelio de Mateo nos muestra el nacimiento de Jesucristo desde una perspectiva muy personal y familiar, donde José y María están alrededor juntos y se cumple una promesa profética. Por el otro lado, el Evangelio de Lucas, ambos los vamos a leer ahora, nos abre una escena mucho más amplia en donde envuelve al Imperio Romano, envuelve en lo que estaba ocurriendo en esa época, un censo, pastores que están trabajando en el campo, el cielo estallando en gloria y en adoración. Eso ocurre cuando nació el Rey de Reyes. Dos relatos distintos, pero un mismo mensaje. Dios entró en la historia de la humanidad para traer salvación, restauración a todo el mundo. Por eso la charla de hoy la titulé El nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que no solo me empodere para lo que voy a predicar, sino para que abra los corazones de todos los que están escuchando el mensaje. Ven, Espíritu Santo. Señor, tú sabes que mis palabras por mi propia cuenta van vacías, pero las palabras que yo proclamo, Señor, de tu palabra tienen poder, son verdad, son transformadoras y nos acercan incluso a ti, nuestro Señor. Señor, te pedimos para que abras nuestros corazones, nuestra alma, que prepares nuestros cuerpos para incluso recibirte, ser transformados de adentro hacia afuera, Señor. Pero primero que todo entender que necesitamos de ti para ser salvados, para ser restaurados. De ahí en adelante podemos imitarte, pero sin salvación no seríamos más que marionetas imitando a gente, vacías, hipócritas y sin genuinidad en el corazón. Te pido para que empoderes todo lo que voy a decir y que nos abras a todos el entendimiento en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Prepárense porque está largo hoy. Dice así, Mateo 1 del 18 al 23, el nacimiento de Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías en griego, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, o sea, antes de acostarse con él, ¿verdad? Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, esto es porque obviamente él dijo, por el Espíritu Santo yo no le creo, ¿verdad? Imagínense que usted venga a la chiquita suya y le diga, papi, ¿era que estoy embarazado del Espíritu Santo? ¿Okay? Eso fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Para que entendamos. Entonces él, un hombre justo, no quería exponerle a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Esa es la historia según Mateo. Ahora vamos a ver la historia según Lucas. ¿Ok? Por aquellos días, Lucas 2 del 1 al 20, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Desde aquí yo quiero que vean cómo ya el mundo estaba rechazando al rey. No había campo para que naciera el rey. ¿Ok? En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo muy buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Otra vez, Cristo es el Mesías en griego. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Entonces, hoy vamos a ver tres verdades que unen estos dos relatos y que nos muestran que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Y la primera verdad es que Jesús nació por iniciativa de Dios, por un milagro divino, y no involucrando al hombre. Recordando lo que dice Mateo 1 del 18 al 20, dice que el nacimiento de Jesús fue así, ¿verdad? Ya lo leímos. Dice que María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, antes de que tuvieran relaciones sexuales, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 después dice que cuando él estaba considerando separarse de ella, ¿verdad? Porque se sintió traicionado, ¿verdad? Pensó que le había dado vuelta con el carnicero, el vecino, quién sabe con quién. Y entonces se asustó. Se le aparece en el sueño un ángel del Señor y le dice: José, hijo de David, no temas de recibir a María como esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que deberíamos de ver y de resaltar en estos versículos es lo que está afirmando ambos evangelios, y es que el nacimiento de Jesucristo no fue algo convencional. No fue algo convencional. Vayan, investiguen cómo nació Buda y cómo nació Mohamed, y vayan averigüen todo lo que quieran. No van a encontrar nada ni cerca de esto que estamos viendo. ¿Ok? Fue una irrupción literalmente del reino de Dios en la tierra para que se diera la voluntad de Dios en un momento preciso, en una época específica, donde la mayor cantidad de personas iban a poder proclamar el evangelio, y hasta el día de hoy se proclama a donde estamos nosotros. Jesús fue engendrado por obra y poder del Espíritu Santo. Ahora, no solo la Biblia registra el nacimiento de Jesús. Digo, yo sé que todos están diciendo: ahí sí, pero entonces todos los otros religiones que proclamarán que también tienen un libro que escribieron y no sé qué, ¿verdad? Yo sé que están pensando eso algunos. La Biblia no es la única que registra el nacimiento de Jesús como obra del Espíritu Santo. Ustedes saben que el Corán del Islam también. Levanta la mano, ¿quién sabía eso? ¿Vieron cómo estamos de ignorantes? El mismo Corán del Islam, en los versículos que les voy a leer ya, proclaman que ellos, por cierto, el Islam sí cree
que la palabra en el del Corán, escrita por el profeta Mohammed, es inspirada por Dios en su religión, ¿verdad? Acepta que Jesús es el Mesías y que nació de una virgen llamada María. ¿Ok? Vamos a leerlo, Surá 19, Miram, María, 19, del 16 al 21. Dice, y menciona, eso es el Corán, ¿verdad? Y menciona en el libro María, cuando se apartó de su familia hacia un lugar oriental y se ocultó de ellos. Le enviamos nuestro espíritu, el ángel Gabriel. Ojo, el ángel Gabriel, el mismo ángel que viene en la Biblia de nosotros, que se le apareció en forma de hombre perfecto. Dijo, ciertamente yo soy un enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro. Ella dijo, ¿cómo tendré un muchacho si no me ha tocado ningún hombre y no soy una prostituta? ¿Okay? ¿Qué dice también? Bueno, no, pero ahí todavía falta, ¿no? Todavía sigue, sí. Dijo, así será, dijo tu Señor. Es fácil para mí y para que lo hagamos un signo para la gente y una misericordia nuestra, y es un asunto decidido. Y quedó embarazada y se apartó de él a un lugar lejano. Vamos a ver qué dice Surá, otro versículo del Corán, Al-Imran, del 3, del 45 al 47. Oh María, Dios te anuncia la buena nueva de una palabra suya. Su nombre será el Cristo, el Mesías. ¿Ok? El Mesías, Jesús, hijo de María, será célebre en este mundo y en el otro, y de los alegrados a Dios. Sigue, ¿verdad? Todavía hay más. Hablará la gente desde la cuna y en la edad madura será de los justos. Dijo María, Señor mío, ¿cómo tendré un hijo si ningún hombre me ha tocado? Dijo Dios, así será. Dios crea lo que quiere. Cuando decide algo y lo decide, sé y es. ¿Ok? Entonces, ojo. Dos de las religiones más reconocidas del mundo, monoteístas, aceptan que Jesucristo nació en forma milagrosa por el Espíritu Santo, pero ustedes no sabían, ¿ok? Ahora, la Biblia nos enseña que el nacimiento, obviamente nos enseña el nacimiento de Jesús, que también, como vimos, estaba respaldado también en el Corán, y nos resalta que Jesucristo es una persona diferente a las demás. No es un profeta cualquiera, es alguien distinto. Es alguien que nació por obra del Espíritu de Dios y sin intervención humana. Pero la Biblia va mucho más allá y es mucho más específica, por supuesto, que el Corán. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, ven lo que nos dice acerca de Jesús. Juan 1, del 1 al 13. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Ese es Juan 1, del 1 al 3. Ahí está hablando del Verbo Jesucristo. Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, la Biblia va más allá. No solo nació de forma sobrenatural por una intervención del Espíritu Santo, sino ya Él no fue creado. Ya Él existía desde antes de la creación del mundo y de los tiempos. Lo que hizo fue encarnar en hombre, pero Él ya existía desde antes de la creación. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Esto aclara que Jesús no solo es una intervención de Dios en la tierra, sino nos dice que es Dios mismo. Dios mismo. Y por voluntad misma de Dios vino al mundo hecho hombre para traer consigo mismo la inauguración del reino de Dios en la tierra. En pocas palabras, el mejor regalo que Dios pudo darle a la humanidad nos lo dio a través de su Hijo primogénito Jesucristo. Es un regalo de Dios para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Por eso podemos estar seguros de que la venida de Jesús al mundo comenzó por amor y por gracia y con la acción e intervención soberana de Dios. Pero este tipo de intervención, creo que es importante entender que no es posible de que ocurra por medio de una persona, o de una muy buena persona, o de un muy bonito profeta, o no sé qué. No puede ocurrir por un ser humano normal. Tiene que ocurrir por una intervención divina de Dios mismo. Por más buena que sea la persona, por más buen ejemplo que sea la persona, por más inspiradora que sea lo que escribe la persona, no tiene los mismos atributos que Jesucristo. Y eso hay que entenderlo. ¿Ok? Aunque a otras personas llaman a Jesucristo profeta y todo. Sí. Lo llaman profeta, pero ¿y cómo apareció con el Espíritu Santo? A la puña. ¿Que es que hay otro profeta en el Islam en otro lado que apareció por el Espíritu Santo? No, ¿verdad? No. Entonces es diferente, por supuesto. Que Cristo haya nacido de esta forma también nos permite entender cómo sería la forma misteriosa en cómo Dios quiere restaurar a la humanidad del pecado y de la muerte, que tiene también que ver con un nacimiento divino. Si ustedes se ponen a ver, eso ocurre también con los cristianos. Hay un nacimiento, una intervención del Espíritu Santo para que haya un renacer espiritual en cada uno de nosotros y por ende podamos ser salvos, justificados y limpiados del pecado y poder ser salvados de la consecuencia de la muerte eterna. Y eso solo puede pasar por una forma, con una intervención de algo sobrenatural, como en el caso de Jesucristo. La Biblia nos enseña que la salvación llega a nosotros también de esa forma parecida al nacimiento del Mesías, una intervención divina de Dios actuando en nuestros corazones, heredando un regalo por gracia, una nueva identidad y una nueva vida. Incluso eso Jesús se lo explica a Nicodemo, si se acuerdan, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero Nicodemo viene a preguntarle a Jesús de que cómo hace y Jesús le dice: de veras te digo que si no naces de nuevo no podrás heredar el reino de los cielos, no podrás entrar en el reino de los cielos. Le está hablando de ese renacer espiritual que ocurre por una intervención sobrenatural de Dios también en nosotros. No ocurre porque nosotros nos volvimos muy buena gente y de repente entonces se nos convierte el corazón en muy bonito y entonces de repente somos salvos. No ocurre así. ¿Ok? Entonces vean el problema del resto de las religiones, que no es la del cristianismo. Hay un concepto erróneo en cómo funciona la justificación y la santificación. Juan lo explica muy bien en Juan capítulo 1 del 12 al 13. Dice así: mas a cuántos lo recibieron, al verbo, al que se encarnó, al que se hizo hombre, ¿verdad? Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto, y pongan atención a lo que está diciendo aquí, por eso es que es similar al nacimiento del Mesías. Estos no nacen de la sangre. O sea, no es una intervención humana, no es algo de herencia, no es algo que no, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales. No es que yo quiero entonces ser salvo y entonces de repente me vuelvo salvo. No. Ni por voluntad humana, no porque yo de verdad lo anhelo. No funciona así. Ojalá funcionara así, pero no funciona así. Dice, sino que nacen de Dios, con intervención divina de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios envió a su Hijo al mundo, Dios envió a su Hijo al mundo para poder darle la oportunidad a la humanidad de volverse a ser parte de su familia, volver a recuperar su herencia original, si lo quisiéramos ver de cierta forma. Ahora más adelante lo vamos a explicar, tranquilo. Renaciendo espiritualmente por medio de la obra que su Hijo iba a efectuar en la cruz. Por eso es que todos podemos en algún momento justificarnos, pero no solo por imitar a Jesús. Pongan atención a esto. No es de que entonces yo imito a Jesús y entonces ya yo voy para el cielo. No es que yo imito a Jesús y entonces sigo el sermón del monte y toda la moralidad que él enseñó y voy al cielo y me justifico. No. Si vemos a Jesús así, estaríamos viendo a otro profeta como cualquier otro.
a cualquier otro que pueda decir cosas muy bonitas y que pueda sonar todo muy moral y que puede estar muy bien, pero hay algo que hace a Jesús distinto, y es no solo que Él sí proclama todo eso que fue la verdad, sino que Él murió en la cruz por nuestros pecados y pagó el precio de nuestra justificación delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y solo por medio de la muerte se puede pagar el saldo del pecado. Así que ahí es donde se da un renacimiento espiritual por medio de la obra que Jesucristo haría por nosotros en la cruz. La segunda verdad que vamos a ver hoy es que Jesús nació con una misión clara, y no fue que la gente lo imitara nada más. No es como los otros. Jesús nació con una misión clara: salvar a la humanidad. Y esto es importante, porque por eso la charla se llama Jesús el Salvador del mundo, porque es algo distinto. Mateo 1:21 dice: dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tal vez muchos se preguntan, y yo tengo amigos y todo que se preguntan lo mismo: pero yo, ¿de qué me tengo que salvar yo? Porque yo necesito un Salvador. Porque aquí todos, yo digo Salvador y todo el mundo dice amén, pero al rato ni entienden qué es lo que significa, ¿eh? Hay personas que no entienden. ¿Salvarme de qué? ¿Yo qué hice? Porque es que yo tengo que, porque es que alguien me tiene que salvar a mí de la muerte eterna. De hecho hay mucho ateo que dice: ay, yo no creo en eso, porque a mí ¿qué me va a salvar de nada a mí? No entienden, porque no entienden lo que ocurrió en el mundo. Y aquí es donde está la mayor diferencia entre la religión cristiana y el resto de las religiones del mundo, incluso si lo quieren también saber. Porque el resto de las religiones del mundo lo que buscan es principalmente hacernos mejores personas, como les dije, para llegar a ser mejores, o para llegar a un punto de espiritualidad donde podamos ser aceptados por un Dios que tal vez podrían ver como un Dios celestial, ¿ok? Para que seamos aceptos a Él, o para que podamos ir con Él en algún momento. Por eso la mayoría de las religiones se enfocan en lo que nosotros debemos hacer para cambiar en nosotros, para ser agradables para Dios y para ser agradables para con los demás. Y la religión cristiana, gente, en religión 1.1, en el primer curso de religión, le enseñan a uno que no es por obras, sino por fe, ¿verdad? Por una razón muy particular: para que nadie se jacte. Está en Efesios eso, ¿ok? De hecho, yo estoy seguro que ustedes ya saben que es imposible para nosotros hacer todo bien para Dios y no pecar. ¿Quién de aquí en este mes no ha dicho una mentira? Levánteme la mano. Vean cómo necesitamos una persona de un montón. ¿Quiénes de aquí no han algo que sea más, alguien que no le haya gritado a nadie o levantado su voz en cualquier momento en los últimos 3 meses? Alguien que nunca se haya entregado a la ira o al enojo, aunque sea por un momento. ¿Se van dando cuenta como todos necesitamos un Salvador? Alguien que no ha podido dejar de comer en gula, ¿ok? Los pecados no son solo matar y cosas así, no. Los pecados es cualquier cosa que nos aleja de Dios, y son igual de importantes. Entonces ya vamos entendiendo que aunque seamos cristianos, aunque sigamos un ejemplo de vida de alguien, siempre vamos a fallar. Entonces, si vamos a fallar y nosotros dependemos de no fallar para justificarnos delante de Dios, todos vamos para el infierno. Entonces, esa es lo que proclaman las otras religiones, gente. Lo que proclama la religión cristiana es que nosotros no necesitamos cumplir todo eso. Jesús lo cumplió por nosotros. Él pagó por el precio de los pecados de nosotros en la cruz, y eso es lo que nos permite a nosotros ser salvos. Y eso es lo que nos permite a nosotros vivir en una vida en santidad, y no al revés. Entonces vean que es muy, muy diferente
a lo que proclaman otras religiones, aunque suenen muy bonito, aunque suenen muy elocuentes, todas las cosas. Y aquí es donde me gustaría explicar un poco de qué necesitamos ser salvados. Esto va a ser un poco largo, pero no importa. ¿Quién se acuerda aquí cómo empezó la relación de Dios con la humanidad? Nosotros caminábamos a la par de Dios en el Edén, gente, por si ustedes no sabían. Los invito a que se lean después el libro de Génesis, después de esto. Pero el ser humano estaba en una relación perfecta con Dios. Oía al Señor caminar en el jardín, ellos andaban con Él. Él creó un árbol, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y creó los animales, creó un montón de cosas, ¿verdad? Y los puso ahí a disfrutar de eso, los puso a cuidar el Edén. Pero ¿qué ocurrió? Según en Génesis, que Adán y Eva, en representación humana, no le creyó a Dios de que no podía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque moriríamos espiritualmente. O sea, la única regla que puso Dios para cumplir, no la cumplimos, porque ya les expliqué que nosotros no cumplimos las reglas nunca. No podemos cumplirlas. Las podemos cumplir por un tiempo, pero en una de otras se nos zafa. ¿Ok? Bueno, ellos se les dio libertad para escoger, y escogieron mal. O sea, no le creyeron a Dios de que si comían de ese árbol sería algo malo. Satanás los engañó diciéndoles que es cierto que Dios les dijo que si ustedes comen de este árbol van a morir, ¿verdad? Y empezó a meterle cizaña. No, eso no es verdad. Es que Dios lo que quiere es que ustedes no sean como Él. Dios lo que quiere, vean, metiendo la cizaña de que Dios es malo, no de que Dios es bueno. ¿Y qué terminaron ellos? Creyéndose que Dios no era bueno, y por eso cayeron en pecado. Ahí fue donde el mundo cayó en el pecado y donde se separaron de la presencia de Dios. Dios y el pecado no pueden coexistir juntos. Dios es santamente, perfectamente santo, y no puede coexistir con el pecado, porque imagínense que en el Viejo Testamento los sacerdotes entraban al lugar santísimo y entraban con un pecado y se morían en la presencia de Dios. Para que entendamos un poco el nivel, la majestuosidad de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces no puede coexistir el Dios y el pecado, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué hizo Dios? No fue que Dios dijo: ay, ahora sí voy a despreciar a la humanidad y todo lo que yo hice fue malo. No. Eso es lo que uno puede creer. Dios, por amor, porque Dios es amor y justicia, decidió sacar al humano del Edén, porque si nos hubiéramos quedado en el Edén y hubiéramos comido del árbol de la vida, hubiésemos quedado en ese estado para siempre. Entonces Dios dice: mejor sacamos al humano del Edén, no vaya a ser que coma el árbol de la vida y se haga como nosotros y quede para siempre así. Génesis 3:22, por si no lo habían leído. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros al comer del árbol del bien y del mal, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Ahí está en Génesis. Entonces Dios, por amor, saca al ser humano del Edén. ¿Ok? Pero ¿quién vivía fuera del Edén? El reino de las tinieblas, gente. Dios creó al mundo en 7 días. En el primer día creó los cielos y las tierras, los cielos y las tierras, y creó los lugares celestiales, probablemente, ¿verdad? Después le creó los animalitos, después creó al ser humano. ¿Ok? La palabra dice que también en el cielo ocurrió un problema, porque un ángel de luz también creyó que Dios era malo. También creyó que él merecía ser mejor que Dios, o que Dios no quería darle más cosas para él ser como él. Otra vez, el egoísmo y la tentación, el pecado, el ego llevó a Satanás a caer del cielo. ¿Y a dónde lo mandaron?
¿Quién se acuerda dónde lo mandaron? A la tierra, gente. Entonces, el Edén era un lugar protegido en la tierra. De hecho, cuando sacan al ser humano del Edén, Dios pone serafines para que no puedan entrar de vuelta. ¿Ok? Entonces, el ser humano queda en el reino de las tinieblas, viviendo, apartado de Dios. ¿Y qué hace Dios? Desde que lo sacó de su presencia, quedan sabiendo que estaban condenados a la muerte eterna, porque a partir de ese momento empezaron a necesitar un Salvador, toda la humanidad. Entonces Dios decide, por amor y justicia al mismo tiempo, porque acuérdense que Dios es amor y justicia en esencia. Entonces, en amor comenzó su plan de salvación. ¿Cómo hago la forma más maravillosa para que la mayor cantidad de gente se pueda volver hacia mí? Y empieza lo que se llama el plan de salvación de la humanidad, que empieza desde Génesis hasta Apocalipsis, gente. Hay que leerse toda la Biblia para entenderlo. Yo aquí nada más les estoy explicando muy rápido para que entiendan, porque si no, no van a entender nadie de que por qué tenemos que salvarnos. Pero Dios hace un plan de salvación para que las personas nos volvamos a Él por convicción, no por obligación. Así como los seres humanos tomamos la decisión de decir, sí, sí quiero comer de la fruta, y después le echaron la culpa a Eva. Ah, no, esta mujer que me diste fue la que me dio. Porque así somos todos, ¿verdad? Siempre nos queremos quitar el tiro. Pero bueno, aunque ya había ocurrido todo eso, Dios prepara un plan y escoge a un pueblo, escoge al pueblo de Israel, escoge a una persona, escoge a Abraham y dice, yo, para que todo el mundo conozca que yo soy el Dios, me le voy a presentar a esta persona para que por convicción él pueda creer que yo soy el Dios verdadero. Y empezó con un plan de acercarse él de vuelta a la humanidad, no la humanidad de vuelta a Dios, otra vez, contrario a todas las otras religiones. Dios se acerca a la humanidad por medio de Abraham, después por el pueblo de Israel, después envió a sus profetas, a Moisés a rescatar el pueblo, y envía a los diferentes profetas hasta que llega Juan el Bautista a proclamar la venida del Mesías. Pero todo el plan de salvación que Dios hace para restaurar a la humanidad está mostrado en el Antiguo Testamento a lo largo de toda la Biblia. Ustedes lo pueden ir a leer. Desde cuando Dios pasa la ley de Moisés y les dice, aquí está la ley para que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. La humanidad no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Cómo van a saber si están mal o no? Para eso Dios hizo la ley. No para salvarlos por la ley, sino para que ellos pudieran decir, no matarás. Ok, entonces si mato estoy mal. No mentir. Ok, si yo miento estoy mal. Para eso mandó la ley, para que hubiese un espejo de moralidad, para que nosotros pudiéramos decir, sí, no la cumplo. No lo cumplo. Y de esa forma entender que necesitamos un Salvador. ¿Ok? Después Dios empieza a decirles, tienen que matar un cabrito, ¿verdad? Para cada una vez al año, para que perdonen sus pecados y todo eso, para que entiendan que el pecado solo se puede pagar por medio de la muerte de un sustituto. ¿Ok? Y todo lo muestra por medio de los sacrificios que dio en el pueblo de Israel, por el pueblo, por toda la ley levítica y todo el cuento, ¿verdad? ¿Para qué? Para después mostrar, incluso cuando pasa la Pascua, ¿qué hace Dios? Antes de que vaya el ángel de la muerte por todas las personas en Egipto, la última plaga, tienen que matar un cordero, ¿verdad? Tienen que llenar la sangre del cordero en el dintel. ¿Para qué? Para cuando pase la muerte se los brinque la puerta y se les perdone la muerte. Vean que eso es profético de lo que va a pasar con Jesucristo. Todo es una ventana que apunta hacia lo que Jesucristo termina haciendo en la cruz. ¿Ok? El pecado, por eso le dicen a Jesucristo el cordero que quita, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque fue el último sacrificio para que pagó por el pecado y que ya no hay que volver a sacrificar animalitos para eso. ¿Ok? Dios envía a sus profetas para preparar el camino final del Mesías, que va a ser el Salvador, el que va a terminar de hacer el plan de salvación. Pero esa persona no podía ser cualquier persona, gente. Tenía que ser lo que vimos ahora. Tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo. Tenía que ser una persona que pudiese vivir en el mundo, en el reino de las tinieblas, sin pecar. Que pudiese derrotar al reino de las tinieblas por convicción, no por obligación. Y no solo eso, sino que al final, sin pecar, se sacrificara por el pecado de nosotros. Eso no lo pudo haber hecho ni Mahoma, ni el otro, ni los otros que hablamos, ni ninguno de esos. Ninguno. ¿Ok? Solo Jesucristo lo podía hacer.
Por eso es que siempre, la única forma posible, Dios decidió Él mismo venir al mundo para pagar el precio del pecado y de la muerte, muriendo Él mismo en la cruz sin haber cometido ningún pecado. Eso no lo hubiera podido hacer cualquier ser humano. Eso lo hizo Dios mismo. Por eso es importante oír que el Verbo estaba con Dios y que existía desde antes y que el Verbo se hizo hombre. Por eso es importante entenderlo. Porque solo Dios podía cumplir eso. Solo mismo Dios podría hacer eso. Jesús siendo 100% humano y 100% Dios, divino. Y de manera que todo el que crea en Él por gracia se le acredite su justicia, porque nosotros no somos buenos ni capaces de ganarnos eso por nuestra propia cuenta. Pero esto no ocurrió tampoco que obligaron a Jesucristo. Eso no fue como algunas personas dicen: es que ese Dios de los cristianos es terrible, ni no mató al hijo, la cruz, lo mató. Así habla la gente que no entiende de lo que ocurrió. Vean lo que dice Hebreos 10 del 5 al 9. Por eso, al entrar al mundo, Cristo, Jesucristo, dijo: a ti, hablándole a Dios, no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dijo Jesús: aquí me tienes. Me lo devolvieron. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Eso es Jesucristo antes de venir al mundo, gente. Voluntariamente dijo: envíame a mí, yo voy. Yo lo hago porque yo soy el que lo puedo hacer. No que el papá lo obligó y que no sé qué. Entonces que solo falta sacar el violín, ¿verdad?, para hablar así. Y por último, de esta manera, Dios vence el pecado y a la muerte, resucitando después a Jesucristo entre los muertos, destruyendo la maldición del pecado y de la muerte eterna para todos los que pongan la fe en Jesucristo, que por medio de la fe en el Hijo de Dios podamos recibir toda la santidad que Él cumplió mientras Él vivió, se nos acredita a nuestro favor. Por eso Jesús tenía que vivir también 30 y algo de años, 33 se cree. Pero por eso es importante. Por eso Jesús no apareció de repente como un ángel del cielo de 33 años y se sacrificó en la cruz. No, porque Él tenía que vencer el pecado en su vida para que después toda esa vida de santidad se nos acredite a nosotros. Entonces se nos acredita la santidad de Jesucristo y se nos acreditan el perdón de los pecados, nos borran los pecados. Entonces, si leemos bien, Jesús vino específicamente para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, que sería una muerte eterna, una separación eterna de nosotros mismos, habernos separado de la presencia de Dios porque quisimos, no porque fue malvado Dios y no sé qué, que otra vez, que todo el mundo le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa. Es que Dios no me bendice y todo, y le echa la culpa a Dios. Es que Dios y Dios y Dios. Hágame el favor, Dios todo lo que hace es bueno, está en la Biblia. Y si nosotros no hacemos lo bueno, ¿y qué estamos esperando? Que Dios, que hagamos lo malo y que nos venga lo bueno. No, obviamente que no. Las cosas tienen consecuencias. Y eso no hay que ser muy espiritual para entenderlo. Vayan y hagan algo malo sin creer en Dios. Vayan a un ateo, dígale que haga algo malo en la calle, a ver si no termina en la cárcel, tiene una consecuencia. Ahora, no siempre, ¿verdad? Algunas veces se salvan de las consecuencias. Al mismo tiempo, quería mostrarnos a través de Jesucristo cómo hubiese sido la humanidad si se hubiese entregado plenamente a Dios. Y ahí es donde sí viene la parte importante del ejemplo de Cristo. Pero después de entender que lo que Él hizo es lo que nos da el poder a nosotros para poder imitarlo. Porque si no es imposible. ¿Ok? ¿Cómo luce
una persona entregada a Dios plenamente, que vive bajo la voluntad de Dios, ustedes pueden ver a Jesucristo y ahí sí pueden decir, esa es la fiel representación de Dios Padre hecho carne. Y eso lo dice la Biblia. Pero esto segundo no es lo que nos salva, ni lo que nos justifica delante de Dios. Solo la obra de Cristo en la cruz es lo que puede pagar el precio de nuestro pecado. Y eso otra vez no se nos puede olvidar, porque esa es la gran diferencia entre las otras religiones. Y esto es lo que hace a Jesucristo el único camino, la verdad y la vida para poder volver al Padre. Porque solo Él dio la vida por nosotros. Nadie ha dado la vida por nosotros, solo Jesucristo. Y por eso de nada sirve orarle a otras personas, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a María, ni a ningún otro, porque ninguno murió por nosotros. La Biblia lo dice, que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor, que dio la vida por nosotros. Así de sencillo, no es nada extraño, es la realidad de lo que ocurrió en el mundo espiritual. Vean lo que dice Juan 14:6. Jesús lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús tenía muy claro que solo Él iba a poder cumplir la obra en la cruz y santificarnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso Él dice sin miedo alguno: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso es muy importante tener claro que Jesús no vino solo a darnos un ejemplo de cómo vivir alineados a una moralidad divina, como muchos otros profetas y personas han tratado de modelar, ¿verdad? Y donde salen prácticamente todas las religiones fuera del cristianismo, que lo que buscan es una línea moral de vida. Más bien, a diferencia de cualquier otro líder religioso, Él sí vino a dar su vida. Él sí vino a sacrificarse y a pagar el precio de un pecado por nosotros. Y no solo eso, es el único que resucitó entre los muertos. Y el único que está sentado a la par del trono de Dios Padre. O sea, el único que está vivo también, de todos los líderes religiosos, gente, de todas las religiones del mundo. El único que resucitó entre los muertos y el único que está vivo actualmente. Y no solo eso, sino resucitó y vivió en un tiempo como de 40 días en la tierra para mostrarnos cómo va a ser nuestros cuerpos glorificados cuando su reino se establezca por completo. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo un cuerpo resucitado, verdad? Él podía atravesar paredes y cosas así y todo, era extraño, ¿verdad? La gente a veces no lo reconocía y todo. Bueno, esa es la primicia de la resurrección de los muertos que se aplica a nosotros por medio de lo que Él hizo a través de la cruz. Y eso nos da a nosotros la garantía de que se puede. No es solo de que, sí, es que va a venir el hada madrina y le va a poner la madre. No. Aquí no estamos hablando de historias y de mitos. Estamos hablando de cosas que vieron personas y que testificaron. Y que hay testigos oculares, que hay historia de que existió. Está escrito en los filósofos que Jesús existió. No solo está en la Biblia, está en el Corán, Entiendan, Jesús es una persona histórica. No es un cuento de hadas, no es Harry Potter, no es el cuento de no sé quién que bajó del cielo. No, es algo real y verdadero. Por eso Pablo nos dice en Romanos 5:8: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía no hacíamos caso, cuando todavía no queríamos estar cerca de Dios, Cristo murió por nosotros. Su amor lo muestra al venir por nosotros estando en nuestro estado de pecadores todavía. Aún así, Él quiso venir a rescatarnos. Aún así que sabía que nosotros no somos dignos de Él. Aún así que dice, no, es que Ronald es una chapa, es un chapa, no puede. Aún así, por eso murió por mí en la cruz. Y por eso mismo también murió por usted en la cruz. Y aquí también Dios muestra no solo su parte de amor, sino su parte de justicia. Porque si Dios no hubiese sacrificado algo para pagar el pecado,
hubiese sido un Dios injusto. Y adivinen qué, Dios es un Dios justo y amoroso. Entonces tenía que morir alguien. Era el único camino a la restauración. No es que existían un montón de formas no, es que solo había una forma posible de cumplirlo. Y por eso es que Dios lo hizo como lo hizo, para cumplir con su justicia. Y por eso es importante para nosotros recibir ese gran regalo que se nos ha dado por medio del nacimiento de su Hijo. Y la tercera y la última verdad es que Jesús nació para ser anunciado y ser recibido por todos. Lucas 2, del 8 al 12 dice que en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar a su rebaño. Y que sucedió que de repente un ángel del cielo se les apareció y que la gloria de Dios, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Yo quiero que ustedes se imaginen esto, por favor, porque es que es algo impresionante. Se llenaron de temor. Imagínense la presencia. Yo no sé si usted algún día ha sentido la presencia de Dios en un tiempo de oración o algo donde usted diga: estoy en un lugar santo, estoy en la presencia del Rey. Algo así es lo que sintieron esos pastores, con una luz resplandeciente, ángeles del cielo. No tengan miedo, porque se asustaron. Dijeron: nos vamos a morir. Nadie ha visto a Dios. Pensaron que seguro Dios estaba bajando del cielo. No tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias. Les traigo el evangelio, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Lo encontrarán al niño en pañales, acostado en el pesebre. Y ustedes ya vieron la historia en el evangelio de Mateo, la otra parte. Yo quiero que por favor nos imaginemos a estas personas trabajando, unos pastores dedicándose a cuidar ovejas, probablemente judías, personas que sabían que el Mesías iba a venir, personas que estaban incluso desesperadas diciendo: ¿qué se hizo Dios? ¿Qué se hicieron los profetas? ¿Qué se hizo el Dios que partió el mar? 400 años de silencio. Yo quiero que ustedes se imaginen a un pueblo que tenía la historia del Dios que abrió el mar, el Dios que los rescató de Egipto, y que se habían desaparecido los profetas. Y de repente que empiezan a ver ángeles en el cielo y que les empiezan a anunciar que les van a hacer el Mesías. Yo quiero que ustedes por un momento se metan en esa historia, a ver si ustedes no dicen: ¿qué es esto tan impresionante? La gloria del Señor los envolvió completamente en una luz resplandeciente, al punto que les dio miedo. Pero este anuncio no era para asustarlos. Este anuncio no era para que cayeran ahí al piso y se asustaran, sino para que se alegraran. Era una noticia para alegría, para gozo, noticias de bienestar. Todo ese tiempo que ustedes estuvieron sin sus profetas, aquí terminó. Está por venir el Rey, está por venir la inauguración del reino de Dios. Eso es lo que están anunciando los ángeles. Por eso es algo cósmico lo que está ocurriendo, porque es una irrupción del reino de Dios en la tierra. Deberían de estar alegres porque Dios ha intervenido, que está irrumpiendo en la tierra con la venida de Dios y su Rey. Y hay personas que dicen: es que Dios no ha actuado. Hay personas que yo hablo con personas y me dicen: pues que Dios, ¿por qué no hace nada en el mundo? Es que ¿por qué Dios no agarra y para las guerras y no sé qué? Pues hay un toque. Dios ya intervino en el mundo. Los que no estamos haciendo nada somos los cristianos, respondiendo al mensaje de salvación. Eso es lo que está pasando, gente. No es que Dios no hizo nada. Ya Dios hizo. Dejó el Espíritu Santo, quitó el poder de la muerte y dejó a los cristianos cuidando su viña, literalmente. El nacimiento de Cristo no es solo una buena noticia para todos nosotros, es la mejor noticia que podemos recibir. Y es tan buena la noticia que no solo para nosotros es una buena noticia, es buena noticia para los ángeles del cielo, porque los ángeles del cielo también saben lo que está ocurriendo a nivel cósmico. La creación misma está desesperada para que el reino de Dios termine de implantarse.
está gimiendo a gritos de que los cristianos seamos levantados. Así lo dice la Biblia, por si no lo han leído. Que la creación misma está esperando la revelación de los hijos de Dios. ¿Está sufriendo la consecuencia del pecado de la creación? Por supuesto que está sufriendo. Por eso está en guerra todo, y por eso está todo el mundo matando a gente, porque está en una consecuencia de decadencia. Pero el reino de Dios ya se inauguró por medio de Jesucristo. No está totalmente implantado, por supuesto, pero ya hay primicias del reino que podemos experimentar. Por eso experimentamos a veces sanidad aquí, por eso experimentamos a veces liberación demoníaca, por eso experimentamos las cosas maravillosas del reino de Dios. Esas son las primicias del reino de Dios. Pero el mundo actualmente está quebrantado. Eso lo podemos ver, eso nadie lo puede negar. Pero hay que entender por qué está así el mundo. Y no ser ignorantes y andar diciendo es que Dios no hace nada, es que no. No. Hay que instruirse en qué es lo que dice la Biblia que está pasando. La maldad, la destrucción y el egoísmo están gobernando este mundo de tinieblas. Y dice la Biblia que la luz vino al mundo para destruir las tinieblas, gente. Y la luz no es solo Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y después nos dijo a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Entonces nosotros, la luz del mundo ahora, somos los que tenemos que andar apagando las tinieblas. Somos los que estamos, los actores para la destrucción del reino de las tinieblas. Lucas 2, 13 al 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios. Los ángeles se emocionaron tanto de ver que se estaba cumpliendo la fecha de que iban a ser el Mesías, que iba a ser la inauguración del rey, que alabaron a Dios ese día. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de la buena voluntad. Ángeles del cielo cantando. Y nosotros, viene Navidad y nosotros pensando en el aguinaldo y pensando en no sé qué y pensando en el otro y pensando si nos vamos a ir de vacaciones y pensando que nomás. Y nos quejamos de que Dios no ha hecho nada. Multitud de ángeles empezaron a adorar a Dios en el cielo cuando ocurrió esto. Y así es como realmente deberíamos de estar nosotros celebrando el nacimiento del rey, gente. Esa es la realidad. Ojalá nosotros celebráramos con esa actitud de adoración que nació el rey, que todo eso, y ojalá se pudiera ver en la adoración que hacemos, en lo que cantamos, en lo que hacemos, en nuestra forma de vida. Porque así es como realmente deberíamos de estar celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Y esto alegra a Dios mismo, gente. Dios mismo también estaba feliz cuando eso pasó, porque su plan es para el bien de la humanidad. Entonces Dios estaba alegre de saber que se iba a cumplir el tiempo. Primero a Timoteo 2 del 3 al 4 dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él quiere? Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Para eso mandó a su Hijo, gente. Él quiere que todos sean salvos. Él no es que quiere que unos poquitos sean salvos. Y yo sé que hay gente que predica eso. Hay gente que predica como, no, es que Él solo va a salvar a unos que Él quiere y no sé qué, unos favoritos y no sé cuál. Dios quiere que todos sean salvos. Esa es su voluntad. Su voluntad es que todos seamos salvos. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de nosotros? Si realmente creemos que necesitamos un Salvador, si realmente creemos que necesitamos a Dios en nuestros corazones. Jesús es el regalo de Dios para toda la creación. Él quiere lo mejor para nosotros, y si no entendemos eso, no estamos entendiendo el plan de salvación de Dios. Él nos creó para vivir en comunión con nosotros. Para eso nos creó. Por eso empezamos en comunión con Él. Él quería que estuviéramos en comunión con Él. Y Él quiere que todos se vuelvan a Él y que conozcan la verdad. O por lo menos la mayor cantidad de personas. Eso es lo que Él quiere, es el anhelo de Él. Él quiere que todos sepamos la verdad de lo que realmente ocurrió. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Y por qué nosotros estamos como estamos? ¿Y por qué nosotros no estamos actuando? Pero para eso está la Biblia. Hay que leerla, estudiarla y vivirla. Si no, se vuelve como un libro de Harry Potter, que nada más uno dice, qué bonito, como murió el Señor y no sé qué.
No, no. Hay que entender lo que espiritualmente explica ahí que ocurrió y creerlo en el corazón. Y eso se puede verificar, todo lo que dice la Biblia, en la vida del ministerial. Cuando uno ve a un demonio salir de una persona, ¿de qué? ¿Cómo explica usted eso? Usted está viendo el poder del reino de Dios actuando en una persona, al frente de sus ojos. Él quiere que todos sepamos la verdad de que Él es bueno y que la maldad no es más que como un resultado de estar alejados de Él. Cuando entendemos que Jesús es el mejor regalo, nuestra respuesta natural es adoración y testimonio. Cuando usted entiende eso, yo entiendo eso, el resultado es hablar de las cosas buenas de Dios. El resultado es tratar de parecernos más a Jesús, pero es un resultado de eso. Cuando ya yo entiendo que eso es así, yo digo, qué lindo, yo puedo, por medio de Dios, yo puedo caminar en camino de santidad, aunque me cueste, sí, cuando me cueste yo sé que Jesús me perdona, pero ya sé que puedo caminar hacia allá. Por eso los cristianos proclamamos el evangelio del reino de Dios, a donde sea que nos vayamos, a donde sea que vamos. Por eso Juan el Bautista dijo, donde quiera que vayan, prediquen que el reino de los cielos está cerca. Por eso Jesús empezó a predicar su ministerio, predicando, vayan, donde sea que vayan, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Esas son las buenas noticias, gente, que el reino de los cielos está al alcance. Las buenas noticias de que a pesar de que nosotros nos separamos de Dios, Él mismo vino en rescate de todos. Y que Él nos ama, y que Él nos quiere cerca, y que Él quiere estar en comunión con nosotros. De hecho, veamos cómo terminaron de reaccionar los pastores, incluso María y José cuando fueron a verlos. Y con esto cerramos. Vean Lucas 2 del 17 al 18. Dice: cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Ellos empezaron después a proclamar esas noticias. Los pastores vieron eso y fueron a proclamarlo de una vez, fueron a ver si era cierto. Y lo vieron con sus propios ojos. No se esperaron a que llegara un amigo y les dijera: viste que había una vez un Jesús que vino y que no sé qué, y que uno puede por medio del Espíritu Santo echar fuera demonios y no sé qué. ¿En serio? Sí, que se quede como un cuento. No. ¿En serio? Yo quiero ir a ver eso. Así reacciona alguien que se somete al reino de Dios. Eso se puede, echar fuera demonios con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ver eso. ¿Estamos reaccionando los cristianos así ante las noticias del reino de Dios? Como los pastores, dejaron sus trabajos y se fueron a ver si era cierto lo que vieron después de ver ángeles del cielo cantar y que se llenaron de asombro. Esos pastores no se quedaron en su trabajo cuidando sus ovejas, salieron a contarles a todos lo que estaban presenciando. El nacimiento de Cristo, gente, no es solo que un día de vacaciones en diciembre. Yo sé que nos hemos acostumbrado a verlo así muchas veces. Es un día en el que celebramos la inauguración de la venida del Rey, la inauguración del reino de Dios y su justicia. Celebremos la venida del Rey, del Príncipe de Paz, del gran yo soy. Es un día en el que deberíamos de celebrar la vida. Es un día en el que deberíamos de celebrar la paz. Es un día en el que deberíamos de celebrar el amor. Es un día en el que deberíamos de celebrar que Dios nos haya escogido a nosotros, dentro de muchos, para mostrarnos la hermosura de su reino. Mateo nos recuerda que Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Lucas nos recuerda que Él es el Salvador anunciado con un gozo al mundo entero. Y hoy el mensaje, gente, sigue siendo el mismo. Nos ha nacido un Salvador y su nombre es Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos despierte en adoración hacia nuestro Señor. Porque la pregunta no es si Jesús nació. La pregunta es ¿qué vamos a hacer con esa noticia? Vamos a adorar y vamos a invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios,
Padre, te pido para que en estas épocas podamos recordar, Señor, lo que realmente implica que tú decidiste venir a este mundo. Padre, invitamos a tu Hijo Jesucristo a que nazca en nuestros corazones. Hoy te pedimos para que, así como en una forma de intervención divina, le diste nacimiento por obra del Espíritu Santo a tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos para que Cristo Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos ponernos delante de ti, Señor, entregarte nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, llénanos con tu gracia y misericordia. Señor, yo te pido para que todos los que estamos aquí podamos recordar que cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Cada uno de nosotros necesitamos de ti, Jesús. Somos imperfectos, Pa, y tú lo sabes. Somos chapas y pecamos, y tú lo sabes. Señor, pero gracias a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, es que nosotros podemos hoy decirte, Señor, que somos tuyos. Que sin importar nuestra debilidad, sin importar nuestras iniquidades y nuestras debilidades, Señor, tú nos das vida en abundancia. Y si hay alguien que quiere hoy entregarle la vida a Jesús, puede ser que haya alguna persona aquí que ha escuchado de Jesús y que lo ha seguido como un ejemplo de vida, y tal vez ha pensado que de eso se trata el cristianismo, nada más de seguir a Jesús y de seguirlo, no mentir y no robar y no hacer esto y el otro y ir a la iglesia. Y si ese es su caso, hoy yo quiero darle la mejor noticia del mundo. Usted no necesita hacer nada más que entregarle su corazón a Cristo. El resto va a venir por añadidura. Él va a transformar su corazón. Él lo va a convencer a usted del pecado, y a mí y a todos. Él es el que hace la obra en nosotros. Por nuestros esfuerzos, gente, nosotros no nos vamos más que a desilusionar. Y eso es lo que lamentablemente pasa con la religiosidad. No vamos a ser nunca suficientes para llegar a satisfacer ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, ni a nadie, porque no vamos nunca a poder cumplir el estándar que las personas están pidiendo de nosotros, menos las de Dios. No podemos cumplir las de los humanos, imagínense las de Dios. Así que si usted quiere entregarle la vida a Cristo, pase adelante. Hoy es el mejor día para que usted pueda decirle: Señor, yo la verdad estoy cansado de hacer todo por mis propias fuerzas. Yo quiero vivir en tu gracia. Quiero recibir el empoderamiento del Espíritu Santo. Quiero vivir para ti. Quiero poder vivir la vida de cristiano en emoción, en pasión, con convicción, entendiendo que es lo mejor que yo puedo hacer. No pensando que si me hago cristiano entonces voy a dejar de ir a fiestas y que se me acabó el mundo y la vida como la gente piensa que es. Espíritu Santo, yo te pido para que toques nuestros corazones y nos recuerdes que tú no quieres gente aburrida, tú no quieres gente que no disfrute, tú lo que quieres es gente apasionada por ti. Personas que podamos entender que somos imperfectas, pero que dependemos de tu santidad y de tu obra redentora para poder ser quienes tú quieres que seamos, Padre. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Padre, que en nuestras casas podamos recibirte como un nacimiento en este año. Así como celebramos la Santa Cena, Señor, celebrar ese nacimiento en nuestro hogar. De cuando tú quisiste y decidiste: voy a encarnarme, voy a bajar para arreglar lo que por motivos fuera de nuestro control quedó en manos del enemigo. Ven, Espíritu Santo,
O si alguno quiere volver a vivir la Navidad en el propósito real, en su corazón, tal vez usted ahora la Navidad la ve como otra cosa más, tal vez ya ni quiere celebrarla, también pase adelante y deje que el Espíritu Santo nos renueve a todos y nos ayude a recordar el verdadero propósito de lo que se celebra en esta época. Esto que celebramos, gente, no es solo una tradición, es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual y un cambio que Dios quiso hacer en el mundo entero. Vamos a adorar y vamos a permitir que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer. Y si usted tiene que recibir oración de sanidad física y nada que ver con las otras cosas, también puede pasar adelante si quiere. Y vamos a invitar al Espíritu de Dios a que venga y demuestre el reino de Dios, no solo que lo proclame, porque Dios nos mandó a proclamar el reino de Dios y a demostrarlo. Así que ven, Espíritu de Dios, muévete aquí con libertad y muéstranos qué quieres que hagamos hoy. Sopla vida.